Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver ahora cuáles son digamos, las fases de un proyecto de dirección de un centro educativo, cuáles son las fases de dirección de un centro educativo, cuáles son los perfiles profesionales que se dan en centros de educación social principalmente, y cuáles son las funciones de esos perfiles en función digamos, de la fase en la que nos encontremos. Por tanto, lo que me gustaría compartir ahora es precisamente eso, ¿no? Fases, funciones y perfiles. Entonces, pues en primer lugar, lo que me gustaría deciros es que un proyecto de dirección tiene diversas fases, siendo, bueno, pues estas fases principalmente tres. La primera fase sería la fase de diagnóstico, ¿vale? Es la fase previa de cualquier proyecto de dirección. Y en esa fase de diagnóstico lo que se va a hacer es ver cuáles son las demandas del entorno respecto a, por ejemplo, un servicio de formación que preste pues, una institución educativa, una ONG, o cualquier otro estamento o institución educativa o socioeducativa. ¿Qué se va a hacer en esa fase previa, en esa fase de diagnóstico? Pues analizar y, bueno, y definir también cuáles son los recursos que tenemos, qué recursos humanos, qué recursos económicos, qué limitaciones tenemos. Oye, pues sí, yo tengo estos recursos económicos, pero es que no voy a tener más a corto plazo. Tengo estos recursos humanos, pero con los recursos económicos que tengo tampoco puedo tener más, ¿no? ¿Qué fortalezas tenemos como organización? ¿Qué oportunidades hay fuera en el entorno? ¿Qué debilidades tengo como organización? ¿Qué amenazas están ahí o se atisban en el horizonte? En definitiva, bueno, un diagnóstico de la organización o un diagnóstico de cualquier otra cuestión. Podemos hacerlo, entre otras cosas, con un análisis DAFO o FODA, ¿no? ¿Qué se hace también en esa fase previa de diagnóstico? Bueno, pues definir los objetivos, definir las prioridades, cuáles son, digamos, los criterios, los indicadores de evaluación, ¿no? Después hay una segunda fase, que sería la fase de planificación, la fase de diseño e incluso la fase de implementación, ¿no? O de desarrollo, ¿no? ¿Qué se va a hacer en la planificación? ¿Qué se va a hacer en el diseño, ¿no? Pues se va a realizar una serie de documentación que nos va a servir para planificar y que me voy a basar en los datos que he recogido en la fase previa, en la fase de diagnóstico, eh, y donde, bueno, pues voy a dejar claro cuáles son mis objetivos, cuáles son mis prioridades, qué estrategia voy a llevar a cabo, qué acciones voy a ir haciendo para conseguir esos objetivos y dar un sentido a la estrategia, ¿no? También tengo que especificar cuál es el cronograma de trabajo, es decir, cuándo se va a hacer cada acción. Sin duda también tengo que plasmar en esa fase de planificación con qué recursos humanos cuento, con qué recursos económicos, con qué financiación, qué presupuesto tengo para ejecutar ese proyecto o esos proyectos, ¿no? Y por supuesto un plan de seguimiento que me permita tomar el pulso de si realmente, bueno, pues se está ejecutando lo que se ha planificado, ¿no? En definitiva, que vayan mejorando los planes, que vayan mejorando los servicios que se ofrecen, ¿no? Después de estas dos primeras fases, la de diagnóstico y la de diseño o planificación, pues habría una tercera fase que sería la de implementación, ¿no? La de desarrollo, la de gestión, en la cual vamos a ejecutar lo que hemos planificado en la fase previa como respuesta al diagnóstico que hemos hecho. ¿Vale? Ahí que tenemos que gestionar, pues tenemos que gestionar las relaciones del entorno, las relaciones de los recursos humanos, del personal que tengo, de los perfiles distintos que hay, el clima que hay, la comunicación que hay. En definitiva, gestionar a la gente y gestionar a los recursos económicos para poder llevar a cabo pues, mi oferta formativa, mi plan de intervención, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, pues habría una fase de evaluación en la cual vamos a tomar datos nuevamente, igual que hicimos en la fase previa, para analizarlos, esos datos, y posteriormente tomar decisiones. Tomo datos de cómo se ha ejecutado el plan, tomo datos de cómo funciona mi equipo, tomo datos de qué impacto tiene mi formación en los usuarios y tomo decisiones de cara al futuro. ¿De acuerdo? Bien. Básicamente hay dos perfiles claros, que es el de el educador, la educadora, el formador, la formadora y el equipo directivo, ¿no? Uno va a estar más enfocado, el perfil de los educadores, de las educadoras, de los formadores, en el diseño y ejecución de programas educativos, y otro, el del equipo directivo, va a estar más enfocado en la planificación.
la, digamos, gestión también del día a día de la organización. Y entonces, dependiendo de en qué fase de esas fases que hemos visto antes estemos, pues las funciones que van a hacer cada uno de esos perfiles van a ir variando. En la fase primera de diagnóstico de realidad se van a estar analizando las necesidades de los grupos formativos, se va a estar haciendo el diagnóstico, necesidades del equipo de los usuarios, ¿vale? También el diagnóstico de la organización. Después, en la siguiente fase, en la de planificación, se va a hacer el diseño curricular, se van a plantear los objetivos, tanto los objetivos de aprendizaje como los objetivos de la propia organización, lo que se llaman los niveles estratégicos, los niveles tácticos y los niveles operativos. Después, la gestión. Vamos a tener que aplicar ese plan de formación que se ha, valga la redundancia, planificado. Tenemos que también ver cómo funcionan los recursos humanos, bueno, pues en general, pues en la gestión del día a día, ¿no? En la evaluación, pues igual, en la evaluación básicamente en cuanto al plan de evaluación del programa o los programas formativos, la evaluación de la propia organización, y posteriormente hay una fase, una quinta fase que sería la del plan de mejora, ¿no? O de innovación o de evaluación del impacto, ¿no? Que ha tenido todo lo que hemos hecho. Bien, pues ¿cuáles son esos perfiles, además de esos dos que hemos indicado, principales del educador o educadora y del director o directora? Bien, pues empecemos por el principal que está en contacto, el que principalmente está en contacto con el educador. Un educador o una educadora es o un formador, una formadora es el profesional que va a intervenir directamente con el usuario, y sus funciones van a ser la de diagnosticar las necesidades de un grupo al que me quiero dirigir, qué demandas tiene, definir un plan de intervención, desarrollarlo y, bueno, hacer después el seguimiento y la evaluación, ¿no? Después estaría el perfil del directivo, que se va a definir como el profesional o la profesional que se va a encargar de la dirección, valga la redundancia, de la gestión de la institución día a día. También se va a encargar de representarla, de presidir distintas reuniones, coordinar la gestión del día a día, ¿no? Los resultados. Una de las funciones principales es el diagnóstico de la propia organización, ¿vale? El análisis DAFO u otra estrategia de diagnóstico. Va a tener que determinar cuál es la misión, con M, que hace día a día. La visión, es decir, dónde quiere llegar la organización, cuál es su sueño, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones. Y los valores, cómo lo va a hacer, ¿no? También va a tener que determinar los ejes estratégicos sobre los que ir trabajando. Después de esos ejes saldrán líneas de trabajo. Después también de esas líneas saldrán distintos objetivos, distintas acciones. En definitiva, bueno, ejecutar, ¿no? el plan estratégico y de seguimiento. Y después hay un perfil híbrido que sería el técnico o el coordinador o coordinadora, ¿no? Que es un profesional que está a caballo, ¿no? Entre dirección y, digamos, educador o educadora, ¿no? Va a ser un cargo intermedio cuya función es la de definir proyectos, planes, aplicarlos, incluso tener a su cargo algún equipo de personas o algunos recursos también económicos para gestionarlos y para, bueno, llevar a cabo, digamos, el liderazgo de algunos proyectos. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de estos en función de, valga la redundancia, del momento en el que estemos? Bueno, pues en la fase de diagnóstica, los educadores, las educadoras, lo que hacen es, pues, por ejemplo, definir las demandas, ¿no? ¿Qué problemas hay de formación? ¿Qué necesidades hay en estos usuarios? ¿Qué puestos son los que necesitan más formación? ¿Vale? ¿Qué necesidades, qué competencias son necesarias para desarrollar tal o cual trabajo, ¿no? Entonces también va a tener que definir un poco los grupos destinatarios, es decir, bueno, pues estos perfiles que son, pongamos por ejemplo, migrantes de origen subsahariano, pues van a tener distintas necesidades formativas que estos otros perfiles que son migrantes de origen sudamericano o latinoamericano. ¿Por qué? Pues porque son necesidades absolutamente distintas, desde una perspectiva cultural como idiomática, ¿no? También, bueno, pues la educadora, el educador va a tener una función de orientación educativa, también de educación, de orientación profesional, ¿no? También va a tener que seleccionar los participantes en función de esos grupos que hemos dicho que se definen, ¿no? Y aquí, bueno, pues también estaría hacer una definición de objetivos formativos de esas acciones formativas que se vayan a dar, plantear los contenidos, digamos, también, bueno, pues analizar los recursos con los que se cuenta para ejecutar, digamos, los planes de formación
y, bueno, al fin y al cabo también dar feedback al equipo directivo, que es el que hace el DAFO general de la organización, aunque él también puede hacer un DAFO de ese colectivo o de ese grupo. ¿Qué hace después la fase de planificación? Bueno, pues básicamente va a definir el grupo realmente donde se va o con el que se va a trabajar. Antes, bueno, pues se ha hecho un diagnóstico, ¿no? Ahora vamos a definir cuáles son los grupos, qué objetivos realmente tiene cada uno de ellos, ¿no? Qué criterios vamos a llevar a cabo vamos a tener en cuenta para ejecutar después la formación, ¿no? Es cuando se van a plantear los objetivos del propio plan de formación, cuando se van a seleccionar los contenidos, oye, de todos esos contenidos con cuáles me voy a quedar, porque claro, todo no me cabe dentro de un plan formativo, en un plan formativo, ¿no? Voy a secuenciar los contenidos, los voy a plantear con unos objetivos concretos para cada objetivo, vamos a seleccionar las metodologías educativas, las técnicas didácticas, vamos a planificar las sesiones, ¿no? Como se hace cualquier planificación educativa, ¿no? Situaciones de aprendizaje o unidades didácticas, ¿no? Dependiendo de la terminología que usemos en cada momento. Va a seleccionar, por tanto, qué recursos didácticos, qué técnicas didácticas van a emplearse, ¿no? Es decir, todo lo que es la planificación educativa o la programación educativa. Después, la siguiente fase es la de aplicación, la gestión del diseño curricular. Lo que tienen que hacer es, bueno, pues, por supuesto, primero presentar la formación, hacer el propio proceso de formación, presentando los contenidos, impartiéndolos, desarrollando esas acciones formativas. En definitiva, bueno, pues llevar a cabo la formación propiamente dicho, ¿no? Entonces, pues va también a tener que hacer distintas acciones que hagan referencia a la evaluación de los contenidos, de los conocimientos, de la destreza, de las actitudes, en definitiva, de las competencias de los usuarios. Y por último, en la fase de evaluación va a hacer, bueno, pues un análisis de lo que se ha aprendido, ¿no? Pues la fase de evaluación es transversal, no solamente al final, tanto en la fase de diagnóstico, ya estamos hablando de evaluación, ¿no? Como en la evaluación formativa, que se ha hablado del proceso, como en la sumativa o final, ¿no? Tiene que evaluar, pues, los resultados que se han obtenido de esa formación, ¿no? Si se han asimilado los conocimientos, las destrezas, las actitudes. Al fin y al cabo, bueno, pues que se puedan verificar si se han conseguido o no los objetivos que nos hemos planteado previamente, ¿no? Por tanto, la evaluación del proceso formativo, de esas acciones que se han llevado a cabo, de esos recursos, de esas unidades didácticas, si las hubiere, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues son competencia del educador, de la educadora, del formador, de la formadora, ¿no? Ahí también, bueno, pues tiene que plantear propuestas de mejora, tanto en cuanto al diseño para ulteriores procesos de aprendizaje o actividades formativas, y, bueno, pues plantear incluso la posibilidad de implementar, de llevar a cabo nuevos procesos de formación. Y otra cuestión importante es que se tiene que ocupar de lo que se denomina la evaluación demorada, ¿no? O la evaluación, digamos, del impacto, ¿no? Ver si se han producido transferencias de esos aprendizajes a los usuarios transcurrido un tiempo, transcurrido 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo de qué tipo de evaluación queramos hacer, ¿no? En definitiva, bueno, evaluar, definir qué problemas, qué aportaciones, qué beneficios ha tenido el proyecto de formación. Hasta aquí, bueno, digamos las funciones de los educadores, algunas de ellas también las pueden hacer los coordinadores, las coordinadoras, y ahora pues nos vamos a meter con las funciones, las competencias del equipo directivo, de la dirección, que obviamente van a variar esas funciones dependiendo de en qué fase estemos. Si estamos en la fase de diagnóstico, en la fase de planificación, en la de implementación o ejecución y en la elaboración. En la fase de diagnóstico, la principal cuestión que tienen que hacer los directivos, las directivas, es definir las necesidades del entorno. ¿Qué demandas hay en el entorno? Oye, pues resulta que, vuelvo al ejemplo de los migrantes, ¿no? De que, bueno, pues está habiendo una gran cantidad de migraciones desde el Oriente Próximo como consecuencia de, bueno, de algún conflicto bélico, como ocurre ahora mismo, pues por ejemplo, bueno, pues en la franja de Gaza, ¿no? Oye, pues está habiendo migraciones, están llegando muchas personas, ¿qué tenemos que hacer? Oye, pues tenemos que determinar, bueno, pues esas demandas, esas necesidades que tiene el entorno, ¿no? Para lo cual uno, pues también esa fase de diagnóstico va a tener que definir qué recursos tiene, qué limitaciones, qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades como organización y qué, digamos, amenazas, bueno, pues hay en el entorno, ¿no? Todo ello, bueno, pues se puede hacer partiendo de un análisis de diagnóstico
bueno, pues al análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Ahí, bueno, pues se tendrán que definir los objetivos de la organización, las prioridades, qué criterios, qué indicadores vamos a tener para el seguimiento de los distintos procesos y sobre todo para ir mejorando poco a poco la calidad de los servicios que se prestan, ¿no? Y por supuesto, pues ir, bueno, aprovechando posteriormente, ¿no?, las oportunidades que existan, ¿no? Para ello, pues pasamos a la siguiente fase, que es la de planificación, ¿no? Aquí, bueno, estamos hablando ya también de hacer la estrategia de la organización. Vamos a establecer, vamos a llevar a cabo una serie de documentos que nos van a permitir plasmar los objetivos de la organización, plasmar las prioridades, la estrategia propiamente dicha, ¿no? Y para ello, bueno, pues vamos a estar estableciendo distintos ejes estratégicos que a su vez van a dar lugar a líneas de trabajo que se van a desarrollar a través de acciones concretas, que se van a implementar en calendarios concretos y, bueno, pues con unos recursos que tendremos que planificar, humanos, económicos, técnicos, financieros, y también tendremos que planificar cómo vamos a hacer la evaluación de la organización o de los grandes proyectos. Por supuesto, todos esos planes que hagamos tienen que responder a las demandas que nos hayamos encontrado en la fase de diagnóstico, no pues porque se me ocurra y nada más, ¿no? En la siguiente fase, en la fase de desarrollo de los planes o de gestión de los proyectos, digamos que el equipo directivo tiene unas funciones muy claras. Entre ellas, bueno, pues sobre todo gestionar las relaciones con el entorno. Oye, ¿cómo vamos a llevar a cabo la comunicación institucional de mi empresa, de mi ONG, de mi institución pública respecto al entorno? También tendrá que sentarse a gestionar las personas, ¿no? Gestionar a las personas, a los recursos humanos. También tendrá que decir qué puestos o cómo gestionar los puestos de trabajo, las estructuras organizacionales que van a dar soporte a una serie de funciones que estamos definiendo, ¿no? Habrá también que gestionar digamos, los recursos, el personal, aportar, bueno, pues los refuerzos que sean necesarios para que los proyectos salgan, ¿no? También habrá que desarrollar una amplitud de ofertas formativas, si es el caso de una institución que se dedica a implantar planes de formación, y por supuesto gestionar el día a día de la evaluación, de la mejora de la calidad. Para ello hay distintos sistemas de calidad que puedan, bueno, pues también dar respuesta a los imprevistos que puedan ir surgiendo, ¿no? Y por último, en la fase de evaluación, bueno, pues se va a evaluar todo, tanto el servicio que ofrece la organización como la propia organización. Ver también cómo se transfieren esos proyectos al entorno, qué impacto tienen en el entorno. Otra cuestión importante que tiene que hacer el equipo directivo es evaluar su propio proceso directivo, su propio proceso de gestión, su propio proceso de dirección, de manera que se puedan generar nuevas estrategias de trabajo, nuevas estrategias de la propia organización, nuevas metodologías, recursos distintos que se puedan utilizar. En definitiva, bueno, pues que se pueda diferenciar de otras organizaciones que compitan o que, digamos, luchen por hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, pues también incluso, digamos, hacer un plan de mejora, un plan de calidad que permita, pues, proponer cuestiones que lleven a innovar a la propia organización y, por tanto, a perdurar en el tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, espero que este vídeo os haya dejado claras las distintas funciones que tiene el perfil de la directiva o del directivo, el perfil de la educadora o del educador, en función de la fase en la que nos encontremos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues un saludo. Chao, chao.